Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Acosta. Yo soy gastroenterólogo pediatra. Quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, particularmente al doctor Risoli por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí y participar con ustedes en este curso para padres. El tema que me tocó desarrollar es nutrición y neurodesarrollo. Es un tema que, como papás, seguramente tendrán mucho interés en saber cómo pueden con la nutrición apoyar el neurodesarrollo de sus niños. Espero que abarquemos la mayoría de los puntos y que de igual forma tengan dudas que podamos resolver con muchísimo gusto. Los objetivos de esta charla serán conocer la relevancia de la nutrición en el desarrollo cerebral de los niños, entender las etapas críticas de una óptima nutrición y sus efectos a largo plazo, reconocer los efectos de los nutrimentos en el correcto desarrollo del neurodesarrollo y aprender la nutrición integrativa como estrategia para potencializar el neurodesarrollo de los niños. Bueno, en primer lugar quisiera hablar un poquito de qué es la nutrición cerebral o por qué tenemos que nutrir el cerebro. Algo que les quise mencionar es que a las primeras 2 semanas de vida, el tamaño del cerebro tiene un 35% de su tamaño final. Para que más o menos se den una idea del crecimiento que tiene, al final del primer año de vida, el cerebro del niño va a llegar a un 72%. Y para los 2 años va a llegar a un 80%. Entonces, si se dan cuenta, el tamaño del cerebro del niño a los 2 años de vida es casi ya del tamaño de un adulto. Le faltará un 20% por crecer. Entonces, se podrán dar cuenta también por esto la importancia de nutrir adecuadamente al niño durante estos primeros 2 años de su vida. También les quise poner como ejemplo cuánto requiere de las calorías que el niño consume, es decir, de todo lo que el niño está siendo alimentado, cuánto se le va al cerebro, cuánto porcentaje de calorías de todas las que consume en el día requiere su cerebro. Y si se dan cuenta en la tabla, en un recién nacido tenemos que el 60% del requerimiento calórico se va al cerebro, es decir, un gran porcentaje. Para los 10 años de vida de sus niños, el 50% del requerimiento será todavía para el cerebro, es decir, un gran porcentaje, la mitad de lo que el niño come se va para su desarrollo cerebral. Y para cuando sea adulto, más o menos entre un 20 y un 15% será lo que de las calorías que ingerimos nuestro cerebro necesita. Entonces, si se dan cuenta, los primeros años de vida son fundamentales para un buen desarrollo y necesitamos una gran cantidad de calorías en este periodo. Es por eso que esta ventana le llamamos una ventana crítica, una ventana especial, porque todas las intervenciones nutricionales que se hagan en los primeros 2 años de vida van a repercutir directamente en la salud de este niño. Cuando hablamos del neurodesarrollo o la pediatría del desarrollo, sabemos que esto puede empezar desde la concepción, es decir, desde antes de tener al bebé en mente, ya estamos teniéndolo en mente, se concibe el bebé, está embarazada la mamá, desde ahí empieza a contar todo el periodo importante para el neurodesarrollo y esto va a terminar aproximadamente en la adolescencia. Aquí les quise poner en azul todo el desarrollo cerebral que se lleva a cabo en el embarazo, porque es muy importante conocer que durante el embarazo va a haber muchas intervenciones nutricionales que nos van a ayudar en la formación adecuada del cerebro del niño. Estos nombrecitos que ven ahí, como por ejemplo vasculogénesis, neurogénesis, no es otra cosa más que el desarrollo del cerebro. La mayoría del cerebro va a estar desarrollado durante el embarazo, pero el niño cuando nace, el cerebro del niño todavía no está desarrollado al 100%. Como se pueden dar cuenta, tenemos un periodo de mielinización, es decir, toda esta capita que tienen las neuronas para ayudar a conectar una con otra y que el niño vaya desarrollando las habilidades, pues todo eso se va llevando a cabo a partir del nacimiento. Y el nacimiento un gran periodo de la primera infancia y va a terminar como de refinarse en la adolescencia. Sin embargo, donde ocurre en mayor medida el desarrollo del cerebro va a ser durante el embarazo, como pueden ver, pero también al nacer durante los primeros años de vida. Es por eso que es fundamental conocer las estrategias que podemos hacer como papás para tener el mejor neurodesarrollo del niño. Hablando de eso justo, les quiero mencionar algo que probablemente ya han escuchado,
que los médicos decimos mucho y que en algunos lugares de salud también se menciona, que son los primeros 1000 días de vida. Estos primeros 1000 días de vida justo van desde el embarazo, o sea, contamos los 9 meses del embarazo y contamos el primer y segundo año de vida. Esto en total en días, en promedio, nos da 1000. Por eso hoy hablamos de que los primeros 1000 días de vida es una ventana crítica. Si regresamos un poco a la diapositiva y vemos el desarrollo del cerebro, y ahora les hablo de los primeros 1000 días de vida, se entiende, se sobreentiende por qué es importante una buena nutrición en este momento. Hay factores maternos que nos van a ayudar a un buen desarrollo. También hay otros factores como son la herencia, la exposición ambiental, etcétera. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en todos estos detalles de la alimentación que tienen que ver sobre todo en los primeros 1000 días de vida, porque como van a ver en la plática, conforme pasa el tiempo, conforme pasa los años, hemos descubierto que todas las intervenciones que se hagan en estos 1000 días van a repercutir en la vida adulta de sus chiquitos. Es decir, todo lo que ustedes aporten y abonen en los primeros 1000 días nos va a ayudar a que el niño tenga una vida adulta más plena, más saludable, que tenga un mejor nivel educativo e incluso que tenga mejores ingresos hablando de salarios. Entonces, esta parte me parece también fundamental. Entonces, hablando de los primeros 1000 días de vida, definitivo tenemos que ver, cuando hablamos de nutrición en esta etapa, a la mamá. Y aquí tenemos que saber que son 3 momentos importantes en los que la mamá debe cuidar mucho su dieta. ¿Cuándo son? Antes de la concepción, se dice que lo ideal es que una mamá antes de embarazarse tenga un óptimo estado de salud y nutricional. Durante todo el embarazo, es decir, la nutrición que le llamamos nutrición prenatal, y también la nutrición durante los primeros años, sobre todo en la parte en la que la mamá va a seguir dando lactancia. De estos elementos de nutrición, siempre nos dicen debemos de comer bien, pero ¿a qué nos referimos con comer bien? Sabemos que hay 6 elementos esenciales en la nutrición de la mamá que son fundamentales. En primer lugar es el hierro, los folatos, no solo el ácido fólico, sino también todo este complejo de vitaminas del grupo B también nos ayuda. El yodo, fundamental también para el desarrollo del bebé. La vitamina D, la colina y los omega 3, particularmente este que se llama DHA. Estos 6 elementos son esenciales para el desarrollo cerebral del niño. Y se sabe, como les decía, que cuando tenemos alguna carencia en alguno de estos, es decir, si mamá antes de embarazarse tenía deficiencia de hierro o deficiencia de vitamina D, va a repercutir directamente en el desarrollo cerebral del niño y le puede dar mayor riesgo de tener problemas. Por el contrario, cuando la mamá desde el embarazo o desde antes de embarazarse, que ella sabe que está buscando tener un bebé, debemos de intentar que tengamos estos 6 elementos presentes de manera recurrente en la dieta para asegurar que mamá no tenga ninguna deficiencia nutricional. Esta parte es muy, muy importante que la mencionemos porque ya al momento de que el niño nace, ya llevamos más del 50% del desarrollo cerebral. Es muy importante que en ese periodo tengamos una muy buena nutrición para que el niño tenga un mejor neurodesarrollo. Aquí lo tenemos un poquito más claro. Quise ponerles justo como en línea de tiempo cuáles son los elementos importantes. Ya mencionábamos que eran 6. Cuando hablamos de las mamás antes de embarazarse, hablamos justo de este periodo en el que las mamás tal vez tengan una vida sexual activa, tal vez están en edad reproductiva, y puede ser que no estén pensando ya en tener un bebé, pero si tenemos estas 2 características, vida sexual activa y edad reproductiva, debemos de tomarlos en cuenta porque son mamás que requieren tener una muy buena ingesta de alimentos o en su caso, si no lo está consumiendo, de suplementos de folatos y yodo. Eso es fundamental. Una vez que sabemos que la mamá está embarazada, es decir, desde los primeros días de sospecha de embarazo, tal vez ya tienen un pequeño retraso, hacen una prueba de embarazo y detectamos que está positiva, es súper importante que también nos fijemos que no solo vamos a incluir estos 2 elementos que van a estar importantes en todo el embarazo, sino también vitaminas. ¿Cuáles vitaminas? La vitamina D es también fundamental, hierro, colina y DHA. Voy a hablarles un poquito de cada uno de estos elementos para que entiendan un poquito más la importancia de darlos y no solo que nos diga el médico,
tómate un suplemento, sino más bien que ustedes estén empoderados de saber por qué es importante tomar estas medicinas, por qué es importante tomar estos suplementos, o bien qué alimentos puedo tomar, pero que ustedes sepan la causa, no nada más que lo hagan porque lo indicamos nosotros los médicos, sino que entendamos un poquito la importancia de estos suplementos en el desarrollo cerebral. Y lógicamente, aquí en el periodo postnatal, sigue siendo importantísimo que la mamá que está dando lactancia materna tenga alimentos ricos en estos, porque también va a pasar a través de su leche materna estos suplementos. Sabemos particularmente, por ejemplo, de vitamina D, que si la mamá tiene deficiencia, el niño probablemente va a adquirir deficiencia, porque la vitamina D depende mucho del estado materno para la composición en leche materna. Siempre nos dicen que la leche materna es muy sabia y que va a encontrar la manera de hacerlo mejor, y sí es cierto, pero también sabemos hoy en día que si tenemos dietas, por ejemplo, restringidas en vitamina D o en omegas, podemos tener deficiencias y el niño puede tener deficiencias. Y esto va a repercutir directamente en su neurodesarrollo. Entonces, tomar en cuenta tanto estos nutrimentos y que es importante estos 3 momentos que les menciono, preconcepción, embarazo y etapa postnatal, para asegurar que tengamos la presencia de estos. Cuando hablamos de nutrición preconcepcional, ya les adelantaba un poquito esto. Este enunciado es importante. Las mujeres en edad reproductiva y con vida sexual activa deben saber que la nutrición preconcepcional es fundamental para el correcto neurodesarrollo. Ya lo comentábamos. ¿Por qué hablamos de folatos y yodo? Porque se ha visto que si antes de embarazarnos las mujeres tienen deficiencia de folatos y yodo, vamos a tener más riesgo de tener un defecto del tubo neural, que esto tradicionalmente lo vemos con niños que tienen algún defecto al nacer en la espalda. Y también sabemos que cuando no tenemos una buena cantidad de yodo en la dieta materna, podemos aumentar el riesgo o es la principal causa de que los niños tengan un problema de aprendizaje o un problema cognitivo. Es por eso que es importante estos 2 elementos desde antes de embarazarse o desde antes incluso de ya estar buscando el embarazo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una buena dieta correcta. Ya cuando hablábamos de embarazo y lactancia, les mencionaba estos 4 elementos que se agregan a los folatos y que se agrega al yodo. Hablando de vitamina D, sabemos que los efectos directos en el desarrollo cerebral están muy descritos. Una mamá con una buena nutrición, con buenos niveles de vitamina D, tiene niños con mejor desarrollo cerebral. Y sabemos que si la mamá tiene un buen nivel de vitamina D en sangre, podemos ver que el niño va a tener un mejor neurodesarrollo. Por el contrario, cuando tenemos deficiencias, existen riesgos de no tener un óptimo neurodesarrollo, particularmente cuando hablamos de déficit de atención, puede haber un mayor riesgo. Ojo, no quiere decir que toda mamá que tenga deficiencia ya su niño va a tener déficit de atención. Siempre hablamos en medicina de riesgos. Cada uno de los factores, cada una de las enfermedades tiene muchos factores, pero sí tomar en cuenta la vitamina D como uno de estos riesgos que podemos simplemente consumiendo alimentos ricos en vitamina D o suplementándose en el embarazo y en la lactancia, podemos disminuir estos riesgos. Ahora, hablando del hierro, siempre asociamos la deficiencia de hierro con anemia, pero sabemos también que el hierro es fundamental para el funcionamiento del cerebro. Es otro fundamental. ¿Qué es lo que hace el hierro? Hace que las neuronas puedan crecer, hace que las neuronas se puedan comunicar entre ellas, le da estructura al cerebro para que pueda tener un mejor desarrollo. El hierro es fundamental y entonces por eso tenemos que favorecer que tanto en el embarazo y en la lactancia tengamos una buena cantidad. Lo mismo, ¿qué pasa cuando tenemos deficiencia de hierro en el embarazo y en la lactancia? Tenemos más riesgo de tener déficit de atención o trastorno de déficit de atención e hiperactividad y también discapacidad intelectual. Es por eso que también durante esta etapa crítica, embarazo y lactancia, el hierro juega un papel importante. Muchos nos han mencionado de los famosos omega 3. Los omega 3 son un tipo de ácido graso que justo tienen una estructura que se nombra omega 3 y que son esenciales el consumo porque nuestro cuerpo en ocasiones no logra producir adecuada cantidad. El omega 3 más importante es el DHA. Es importante que durante el embarazo tengamos alimentos ricos en DHA. Se han hecho estudios, por ejemplo, en mamás que viven en las costas, donde se ve que ellas, como consumen mucho pescado, tienen un muy buen nivel de DHA. ¿Y para qué nos sirve el DHA?
pues justo es necesario para el funcionamiento de las neuronas. El feto, cuando está en desarrollo, el cerebro fetal requiere unas grandes cantidades de DHA que la mamá por sí sola no va a poder producir, por eso es necesario consumirlos. Y tiene muchos efectos en el embarazo, porque logra que estos niños tengan, se ha descubierto que tengan una mejor memoria, un mejor aprendizaje, resuelvan mejor problemas, tengan mejores habilidades verbales, tengan una mejor agudeza visual, atención e incluso un mejor coeficiente intelectual. Entonces, nuevamente, no se tienen que esperar hasta que el niño nazca. Desde que están embarazadas hay que empezar a consumir alimentos ricos en DHA. Nos protege también en la lactancia porque la leche materna tiene una gran cantidad de DHA cuando la mamá consume una gran cantidad de DHA. Es por eso que necesitamos ver que nos protege contra retraso del desarrollo, nos puede proteger contra autismo y contra otros desórdenes neurológicos. Por eso, hoy en día, ustedes saben que cuando hablamos de nutrición infantil, siempre nos mencionan estos DHA o nos dicen omega 3. Estos son fundamentales para el bebé, para prevención de problemas que pueda llegar a tener y para favorecer una buena salud mental. Y por último, la colina, que es otro elemento que también es importante para el desarrollo del cerebro, como los otros que mencioné. Este nos ayuda mucho en el desarrollo visual motor, es decir, cuando tenemos que coordinar, el niño tiene que ver y agarrar objetos y toda esta coordinación, cuando empieza a moverse, cuando empieza a aprender palabras, cuando empieza a señalar algo que le llama la atención. Esto tiene que ver mucho con los niveles de colina. Tenemos que tener algo que se llama plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para adaptarse. Nos ayuda también a mejorar la memoria y la atención en los chiquititos. Y nos ayuda también, hace sinergia, es decir, se une también a DHA para favorecer todos estos efectos que les mencionaba. Entonces, como se dan cuenta, cada uno de estos elementos aportan o abonan un poquito para el desarrollo cerebral. Es por eso que hoy en día las mamás que están en embarazo y lactancia pues requieren una nutrición lo más completa posible y en algunas ocasiones son suplementadas, pero es importante hacerlo desde los primeros días de concepción para que el niño tenga, desde los primeros días del embarazo, para que el niño tenga desde el principio todos estos ladrillos que le van a ayudar a construir un adecuado cerebro. Ya les hablé un poquito de las ciencias, pero no haberlas aburrido con esta parte, ni haberlos aburrido. A mí me parece algo muy interesante conocer por qué nos piden tomar estos nutrimentos. Aquí pueden observar en esta diapositiva algunos elementos como son alimentos fuente o alimentos que sabemos que son ricos de estos elementos que les mencionaba. Folatos y yodo, podemos ver desde verduras de hoja verde, legumbres, granos, huevo, aves de corral. Para el yodo, algas marinas, mariscos, ostras, que no son alimentos que consumamos tan frecuentemente. Sí, así lo hacemos con la sal yodada, con las fresas y las leguminosas. Vitamina D, semillas de girasol pueden tener una muy buena fuente de vitamina D. El aceite de pescado, el hígado de res, la yema de huevo y algunos hongos. Para el hierro, carnes rojas, súper importante en esta etapa crítica de la concepción, embarazo y lactancia, consumir carnes rojas. Si no consumen tanta carne roja, podemos consumir entonces espinacas, a lo mejor mariscos o a lo mejor leguminosas para tener una buena cantidad de hierro. Aquí acuérdense que el hierro no es tanto por anemia, sino el hierro se va directo al cerebro y es importante consumirlo. DHA, o los omegas, lo podemos ver en formas naturales en huevos de corral o en reses alimentadas por compasto. Aquí sí es importante el componente orgánico, porque se ha visto que los animales que son alimentados con pasto tienen unos mejores niveles de DHA, por eso es importante fijarnos en estos detalles. El aceite de pescado es una muy buena fuente de DHA, a lo mejor el atún en lata con aceite, ese tiene una gran cantidad de DHA, también el salmón. Y las algas también tienen una fuente de DHA. Para los que tienen una conducta un poquito más de dieta basada en plantas, también podemos cubrir requerimientos comiendo algas marinas. Y la colina, que el alimento clásico es el huevo, también la carne roja, hígado, cacahuates y verduras de hoja verde. Si se fijan, no es solo un alimento, pero creo que sí podemos establecer una dieta que tenga estos alimentos de manera regular o de manera frecuente.
A veces me preguntan qué tan frecuente tenemos que comer pescado. Los estudios, por ejemplo, para DHA han demostrado que 2 o 3 veces a la semana el consumo de pescado puede ser suficiente. El resto de proteínas podemos dividirlo entre carnes rojas y legumbres y siempre asegurar verduras de hoja verde, semillas, como son las de girasol, en la dieta de manera frecuente, de manera diaria. O bien cacahuates que también aportan ácidos grasos esenciales. Entonces, la primera parte de esta plática justo fue hablarles de la nutrición prenatal, todo lo que sucede antes de que el niño nazca. De aquí en adelante voy a hablar un poquito sobre nutrición postnatal, es decir, qué pasa cuando el niño nace, qué son los puntos importantes que me tengo que fijar para llevarlo a un óptimo neurodesarrollo. Nuevamente tenemos 3 elementos importantes aquí. Ya habíamos hablado un poquito de colina, hierro y DHA. Aquí vuelven a tener mucha importancia porque son alimentos que tenemos que favorecer en la dieta. Aquí es importante saber que en el periodo postnatal, un tiempo va a ser alimentado con lactancia materna exclusiva, pero después tenemos los primeros 2 años, lactancia materna y alimentación complementaria. Entonces, en este es importante tomar en cuenta tanto para mamá como para el niño, cuando logre ya comer alimentos o sus primeros alimentos, saber que debemos de tener alimentos ricos en hierro, alimentos ricos en colina y alimentos ricos en DHA. Es por eso que, regresando a la diapositiva de los ejemplos, ya cuando el niño empieza alimentación complementaria, también vamos a pedir que consuma de estos alimentos, claro, en la consistencia que el niño debe de comer por la edad, pero sí tenemos que asegurar que estos alimentos no se retrasen. No esperarnos demasiado porque eso puede tener repercusiones y se ha visto que para un óptimo neurodesarrollo, en el momento en que iniciemos alimentación complementaria, tenemos que incluir todos estos grupos de alimentos justo para dar estos nutrimentos esenciales para el cerebro. Ok, hablando de lactancia materna. Sabemos que la lactancia materna óptima es 6 meses de manera exclusiva. También sabemos que hay ciertas escuelas que empiezan a los 4 meses con alimentación complementaria, pero en general, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que hagamos exclusiva 6 meses. Y extendida, es decir, seguir con la lactancia materna por lo menos los primeros 2 años de edad, porque eso nos ayuda a tener los beneficios. Hoy me voy a enfocar a los beneficios del neurodesarrollo, pero quise mencionar varios beneficios para que ustedes vean que pues tenemos muchas oportunidades para el niño y es importante no quedarnos con la idea de que solo por un año le doy lactancia o solo los primeros 6 meses, sino tenemos que llevar al niño al menos a los primeros 2 años de lactancia materna. ¿Qué sucede entre los 6 meses y los 24 meses? Lo que va a suceder es que en este periodo tenemos que dar alimentación complementaria, pero la lactancia materna va a ser complementada por esta alimentación. Es decir, sigo con lactancia, pero a partir del 6º mes introduzco alimentos distintos a la leche materna. ¿Cuáles son los beneficios de la leche materna en el tema de neurodesarrollo? Bueno, se ha visto que los niños que consumen lactancia materna, así como se los describo, tienen un mayor puntaje de coeficiente intelectual. Tenemos un mayor número de estudios, es decir, estos niños logran llegar a niveles de más avanzados de educación. O sea, no solo se van a quedar en primaria, secundaria y preparatoria, pueden hacer licenciatura, pueden hacer maestría, pueden hacer doctorados, o sea, sus niveles educativos son mayores. Y también se ha visto que los niños que recibieron la alimentación así como está descrita aquí, van a tener mejores ingresos económicos en la edad adulta. Entonces, es por eso que les decía que estos primeros 1000 días son fundamentales y en lactancia materna el mensaje que les quisiera dar es dar lactancia materna exclusiva por 6 meses y complementar los primeros 24 meses. Es importante llevar este mensaje. ¿Cómo logra la leche materna cubrir los requerimientos cerebrales del bebé? Ya les comentaba en un principio que el cerebro del bebé requiere mucha energía y la energía viene principalmente la leche materna de 2 componentes. El principal es la lactosa, pero el segundo también muy importante son las grasas. Hay un tipo de grasas que le llamamos triglicéridos de cadena media, que lo que hacen es ayudar al cerebro. Los niños, aquí podemos ver un ejemplo del intestino del bebé. Aquí vemos cómo la leche materna tiene triglicéridos de cadena media. Estos llegan al cerebro. En el cerebro se producen en el hígado se producen cuerpos cetónicos que llegan al cerebro y le ayudan muchísimo al desarrollo.
El colesterol, que siempre hemos pensado que el colesterol es muy malo, justamente de estos triglicéridos de cadena media, en el hígado también se forma colesterol y este colesterol se va al cerebro para dar estructura y función al cerebro. Entonces, como ya sabemos, la lactancia materna es fundamental y de estos dos ejemplos que les pongo es por lo cual el cerebro del niño está muy bien nutrido cuando se alimenta por lactancia materna. Obviamente la lactancia materna también le va a dar al niño un aporte de omega 3, pero ya les mencionaba que es importante que la mamá esté suplementada con omega 3 para que logremos tener unos buenos niveles en leche materna de omega 3. Esto ya se los había mencionado, la leche materna de las mujeres que viven en zonas costeras tiene mayor cantidad de omega 3 y particularmente de DHA, pues porque consumen mucho pescado. La cantidad de DHA en la leche materna se relaciona positivamente con una mejor respuesta de los bebés a estímulos visuales, estímulos auditivos y estímulos motrices. Es decir, el bebé tiene un mejor desarrollo cuando tenemos una leche materna cargada de DHA. ¿Cuánto necesitarían consumir al día o qué tan frecuente tendrían que consumir estos alimentos? Aquí les puse un ejemplo con salmón o sardinas. Si consumen 100 gramos de salmón o sardinas 2 a 3 veces por semana, con eso es suficiente para que la composición en leche materna de omega 3 sea la óptima. Entonces, si se dan cuenta, tampoco es consumir todo el día pescados, pero sí consumirlo de manera regular. Eso es algo importante que tenemos que recordar. Pasando ahora a la parte de alimentación complementaria, ya les mencionaba un poco de que la lactancia materna 6 meses exclusiva, a partir del sexto mes, tenemos que complementar la leche materna con alimentos. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Pues justo el objetivo de la alimentación complementaria va a ser complementar las calorías, las vitaminas y los minerales que el bebé recibe por leche materna. Es decir, la leche materna a partir de los 6 meses ya no es suficiente como alimento único. Tiene que complementarse y por eso utilizamos ya los alimentos. ¿Cuándo vamos a llamar la alimentación complementaria? Empezamos a los 6 meses, pero no terminamos al año, no terminamos al año y medio, terminamos hasta después de los 2 primeros años. Es por eso que es importante saber qué pautas tengo que saber como papás para favorecer el neurodesarrollo de mi hijo cuando hablamos de alimentación complementaria. Este es un periodo que si no lo hacemos muy bien, es decir, si a lo mejor las prácticas de alimentación complementaria no son las correctas, ponemos al niño en alto riesgo de tener deficiencias de nutrimentos. Y estas deficiencias de nutrimentos van a impactar directamente en el desarrollo del bebé. Por eso es importantísimo y hoy en día está muy en boga hablar de alimentación complementaria, porque todo lo que ustedes hagan en los primeros meses de vida con el bebé va a repercutir en su edad futura. Aquí un concepto que me gusta mucho hablar en alimentación complementaria es señales de hambre y saciedad. Cuando hablamos de estos dos señales, no sé si recuerdan, cuando hablamos de lactancia materna, que los niños hacen ciertas muecas y movimientos cuando tienen hambre. Entonces mamá identifica que el niño tiene hambre, se lo pega, el niño come y también identifica cuando el niño está satisfecho, porque del pecho se despega, se queda tranquilo, a veces se duerme, se ve muy relajado, estamos seguros de que está satisfecho. Lo mismo tenemos que empezar a identificar en el niño alimentado con ya alimentación complementaria o papillas o alimentos. ¿Por qué? Porque los niños van a tener hambre y van a tener saciedad. Entonces, es importante que como papás identifiquen las señales de hambre, es decir, cuando el niño tiene hambre, sentarlo a la mesa a comer, obviamente antes de que esté muriendo de hambre. Tienen que ser las primeras señales. Lo vemos un poquito inquieto, empieza a preguntar por comida, como que se está chupando las manos. Tenemos que identificar qué hace nuestro niño cuando tiene hambre. Y obviamente también identificar cuando ya quedó satisfecho. Aquí es importante identificarlo porque sobre todo en los primeros meses podemos cometer el error de estar alimentando de manera frecuente. A lo mejor el niño ya no quiere comer y nosotros seguimos insistiendo. Ahí identifiquen ustedes las señales de saciedad. Si el niño ya se despega de la sillita, se empieza a voltear, ya no le interesa la comida, probablemente terminó de comer. Es importante identificar estos dos periodos. Y a la par de que le damos nutrimentos al niño, los bebés al comer adquieren nuevas habilidades motoras, porque comer no es fácil.
Nosotros lo hacemos ya muy inconsciente, pero un bebé que está acostumbrado solo a succionar el pecho de mamá, ahora le damos comida y tiene que trabajar el bolo alimenticio en la boca, tiene que hacer movimiento de lengua, tiene que trabajar masticación con las encías y tiene que atreverse a pasarse este bolo alimenticio. Además, tiene que aprender un poquito la pinza gruesa, agarrar alimentos, llevarlos a la boca, lograrlos meter a la boca y que no se le caigan. Todo eso es un proceso de aprendizaje que el niño va desarrollando con la alimentación complementaria. Por eso es fundamental también en la parte del neurodesarrollo hacer una correcta alimentación complementaria. ¿Qué deben de esperar de sus chiquitos? A los 8 meses ya puede llevarse alimentos a la boca. O sea, los primeros 2 meses, entre los 6 y 8, puede ser que le batalle, pero alrededor de los 8 ya va a lograr hacer una pinza y comer. Ya puede masticar y manejar un bolo alimenticio y es importante que ustedes vayan progresando las texturas. ¿A qué me refiero con progresar texturas? Justamente a que empecemos con papillas, pasemos a picados y luego pasemos perdón, papillas, machacados, picados finos y picados gruesos. Esta progresión de texturas tiene que ir a la par de la habilidad del niño. Sé que hoy en día se usan muchos métodos distintos, como es el BLW o como es el Bliss, pero hoy en día no han mostrado mayor beneficio que el método tradicional, que es empezar con papillas, luego picados y luego, luego machacados y luego picados. Al contrario, como no le podemos ofrecer alimentos en trozo grande cuando hablamos de método BLW al niño directamente, como por ejemplo una carne, porque pues se va a ahogar y no la va a comer, sí corremos el riesgo de que en esos métodos, cuando son muy puristas y solo damos trozos, tengamos deficiencias nutricionales que van a repercutir en el neurodesarrollo. Entonces, hoy yo les diría, hablando de neurodesarrollo, hagamos el método tradicional. Si de repente quieren hacer un método de alimentación que incluya trozos, infórmense con expertos en el tema, con nutriólogos pediatras, para que puedan tener un buen desarrollo. Hablando justo de este concepto, los puntos importantes, que eso sí o sí tenemos que hacer en la alimentación complementaria, permitir al niño exposición a los alimentos. Es decir, el niño debe poder ver el alimento, tocarlo con sus manitas, olerlo y probarlo o chuparlo. Entre más lo dejen exponerse, mejor aceptación va a tener. Esta exposición tiene que ser repetitiva. Muchas veces me dicen los papás en consultorio, es que el niño le di, por ejemplo, papaya y le escupe. Bueno, hay que ver si es porque todavía no tiene la habilidad para comerla, a veces tiene un poquito de miedo, a veces el olor es fuerte y no están acostumbrados. La exposición repetida va a hacer que él logre poder asimilarlo y lo logre pasar. Y recordar, muy importante, nunca vayan a forzar al niño a comer, no lo quieran obligar, no le metan la cuchara a la fuerza, porque eso va a ocasionar que el niño tenga problemas de conducta alimentaria. Es decir, que el niño no disfrute comer y que ya cada vez que lo sientan a la mesa llore porque el niño ya no quiera comer. Entonces es muy importante en este punto nunca forzar, nunca obligar, sí exponer, sí dejarlo ensuciarse. Por eso les quise poner esta imagen, porque así tiene que terminar el niño después de comer y dejar unos 20 a 30 minutos de alimentación. Después de 30 minutos el niño perdió interés y probablemente ya no va a querer estar en la mesa. Aquí, respecto a la progresión de texturas, aquí les puse un ejemplo. Pueden ver en el primer dibujo una papilla, luego aquí vemos un machacado, aquí ya vemos ciertos picados. Es importantísimo que antes de los 10 meses el niño ya conozca texturas. Si todavía está con papillas a los 10 meses, tenemos mucho riesgo de desnutrición porque el niño ya no va a querer aceptarlo. Al año de edad va a querer comer papillas, a los 2 años va a querer comer papillas. Entonces aquí tengan mucho cuidado. Digamos que vamos a empezar a los 8 con la progresión, pero antes de los 10, su chiquito ya tiene que estar comiendo picados, ya tiene que estar pudiendo comer ciertos alimentos con más forma, porque quiere decir que ya los aceptó, que ya no los rechaza, que ya sabe manejarlos en la boca y que ya se los sabe pasar. Y esto es fundamental porque necesitamos completar justo estos elementos como el hierro, el zinc, lo que les comentaba. Bueno, para cerrar la parte de alimentación complementaria, quiero mencionarles que todos los grupos de alimentos son importantes. Frutas, verduras, grasas, cereales, proteínas. A veces queremos empezar con frutas y verduras y nos tardamos meses en empezar proteínas.
Hoy en día hacemos lo contrario, empezamos tal vez con una fruta, 3 días después le damos una verdura, 3 días después una grasa, 3 días después un cereal, 3 días después una proteína, de tal manera que 15 días después el niño ya conozca un elemento de cada grupo. Esto va a ayudar a completar sus nutrimentos. La otra cuestión que también tenemos que tomar en cuenta es alimentos que antes se consideraban alergénicos, como es el huevo, como son las fresas, las naranjas. A partir del 6º mes de vida, el niño ya los puede consumir, siempre y cuando el niño se encuentre en óptimas condiciones de desarrollo y óptimos estado nutricional. Si no es el caso o es un niño prematuro, tendrán que platicarlo con su pediatra, pero una vez que inician la alimentación complementaria, tenemos que ir progresando todos estos grupos de tal manera que tal vez en un par de meses ya conozca varias frutas, varias verduras, varias grasas, varios cereales y varias proteínas. Recordarles siempre, 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 desde que empieza la alimentación complementaria, muy importante enfocarse en alimentos ricos en hierro y zinc. Hierro y zinc, acuérdense que va al cerebro, en los niños es muy importante esta parte. Entonces, una buena estrategia que se ha demostrado en salud pública es utilizar cereales fortificados. ¿Cómo los van a identificar? Porque son cereales para bebés. Pueden buscar que no tengan azúcar añadida, pero que digan fortificados. Casi siempre van a ser fortificados para hierro y zinc. Muy importante dar este tipo de cereales. Tenemos una tendencia a buscar alimentos más orgánicos y naturales, pero estos no están fortificados y podemos quedarnos bajos en niveles de hierro y eso en edad adulta repercutir en inteligencia y en desarrollo. Entonces, por eso es muy, muy importante recordar este mensaje. El otro punto importante es la suplementación de vitamina D. Hoy en día los niños no toman tanta exposición solar. Sabemos que hay como recomendación de exposición solar y sin embargo, muchos niños van a tener deficiencia. Entonces, la gran mayoría de los niños sí se van a tener que suplementar con vitamina D, al menos el primer año, porque también sabemos que es fundamental para el neurodesarrollo. Hablando de todas estas intervenciones, quiero englobar esto en mi parte final de mi charla, hablarles un poquito sobre esta parte que hablamos de la programación nutricional, que va desde el feto y que va desde que la mamá está embarazada hasta los primeros 24 meses de edad. Todas estas intervenciones que nosotros hagamos, si le cuidamos el hierro, si le damos adecuadas omegas, si le damos un buen aporte nutricional, si le damos frutas, verduras, cereales, toda la alimentación completa, como la mencioné, todas esas intervenciones nos van a llevar a tener niños con mejor desempeño escolar, que puedan avanzar un poco más en su desarrollo y además en la edad adulta, en estudios que se han hecho de 35 años de seguimiento, es decir, niños que, bueno, adultos que probablemente ahora tengan nuestra edad, estas intervenciones se han visto que haber cuidado los primeros 2 años de vida la alimentación nos dan adultos con mejor salud física, mejor salud mental y mejores puestos de trabajo. Entonces, recordarles este punto. Ahora bien, ya me hablé un poquito de los primeros 1000 días de vida. Solamente rápidamente quisiera mencionar los segundos 1000 días de vida. Los segundos 1000 días de vida también son importantes en nutrición y desarrollo. Van desde los 2 a los 5 años. Aquí nuevamente el niño puede tener riesgo de selectividad alimentaria. Es un periodo sensible al desarrollo y hay niños que son muy selectivos. Les llaman en inglés picky eaters. En español les llamamos niños melindrosos o también usamos el término picky eater. Lo que tenemos que cuidar con estos niños es justo, si empezamos a tener una gran selectividad, es decir, mi niño solo come una fruta o solo una verdura o solo se come, por ejemplo, las papas si están fritas, pero si están quemaditas un poquito ya no se las come o en puré no. Si empezamos a identificar que nuestro niño en este periodo empieza a reducir mucho lo que le gusta y lo que no le gusta, ojo porque puede tener deficiencia nutricional y ahí en ocasiones damos suplementos. Es importante también tomar en cuenta este punto y dependiendo del tipo de alimento que rechace, es el suplemento que utilizamos y a veces no utilizamos ningún suplemento. Trabajamos con lo que el niño ya logra, logramos que el niño tenga una mejor alimentación y aseguramos que no tenga carencias nutricionales para que no repercute en su neurodesarrollo. Esta es una frase que también les quise poner. Si se presenta deficiencia de algún nutrimento, por ejemplo, deficiencia de hierro o deficiencia de vitamina B, es probable que este niño también tenga otras deficiencias y por eso tenemos que abarcar una alimentación más global.
no solo enfocarnos en darle hierro al niño, sino en verdad saber qué pasa con su alimentación para intentar englobar toda la alimentación completa. Por último, les quiero hablar de este concepto que es relativamente nuevo, que es la nutrición integrativa. Van a ver que hay algo de bibliografía, sin embargo no hay todavía al 100% de información al respecto, pero es algo que está teniendo mucha tendencia porque hoy en día sabemos que no es suficiente solo con enfocarnos en nutrimentos. Todo esto que les estoy diciendo no va a ser suficiente si no trabajamos con toda la parte de crianza, con toda la parte del desarrollo, con tener una respuesta y una creencia y un cuidado cariñoso y receptivo. Tenemos que integrar nutrición con todos estos cuidados. Y la nutrición integrativa justo lo que hace es todo esto que ya les mencionaba hoy de la nutrición, más el cuidado receptivo, o es decir, entender las necesidades de mi niño, verlo, que interactúe conmigo, que interactúe con otras personas, que explore el mundo, que desarrolle el lenguaje, que desarrolle la parte motora, que desarrolle la parte afectiva. Estos dos pilares se ha visto que son importantísimos para lograr un buen desarrollo, neurodesarrollo. O sea, ninguno de los dos es más importante que el otro y este es como mi mensaje que les quería dar como de mis mensajes finales. Los primeros 3 años son importantísimos, dar guía y soporte a los papás para saber cómo cuidarlos. Grupos de apoyo nos ayudan mucho. Siempre favorecer, todos podemos ayudar a la lactancia materna, todos. Aunque no tengan hijos, pueden favorecer, todos. Tener una correcta alimentación complementaria, enfocándonos en hierro y zinc. Practicar el juego, la comunicación y la exploración. Y a los 3 a 5 años, asegurar un adecuado soporte nutricional, es decir, seguir a este niño para que siga comiendo adecuadamente y en trabajar por tener programas educativos de alta calidad. Esto se ha visto que lleva a los niños y a los adultos a tener una mejoría cognitiva, social y emocional. Esto se ve englobado en esta información de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla un poco del cuidado y la crianza cariñosa, porque justo hoy les hablé de la parte nutricional, que es un bloque, pero también el bloque del cuidado responsivo y cariñoso, de la seguridad de los niños, oportunidades de aprendizaje y un adecuado nivel de salud o un adecuado estado de salud. Todos estos componentes nos van a llevar a tener un mejor neurodesarrollo en todos los niños y que podamos hacer esto de manera global. Es la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para lograr disminuir estos retrasos del desarrollo que hoy en día existen y potencializar a los niños a tener su máximo desarrollo. Entonces, por esa parte, la nutrición integrativa es un concepto que les quería mencionar porque sé que les va a interesar este tema y sé que tenemos que involucrarnos toda la sociedad. Mis conclusiones de mi plática son: los primeros 1000 días de vida son críticos para un correcto neurodesarrollo. Una correcta alimentación es fundamental, incluyendo la alimentación preconcepcional, la alimentación prenatal y durante los primeros años de vida. Qué importante enfocarnos en los primeros 2 años, pero también lo podemos llevar hasta los 5. Existen micronutrientes esenciales, como ya lo mencionamos, para el correcto desarrollo del cerebro. Tenemos que favorecer alimentación rica en estos nutrimentos. Y una óptima nutrición es muy importante, sin embargo, no es suficiente sin un adecuado estímulo. Es por eso que nutrición integrativa es lo que hoy tendemos a realizar. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes para cualquier duda.